tal amigos y seguidores del grupo bariátrico SICA de la ciudad de Ambato? Estamos una vez más ahora tratando de despejar algunas dudas con un nuevo invitado que es el doctor Juan Pablo Escobar, endocrinólogo de la ciudad de Ambato. Tenemos algunas dudas y algunos temas muy interesantes de tratar acerca de lo que es la patología de la obesidad en sí y las alternativas que tenemos como tratamiento, e incluso lo que es la cirugía bariátrica también como uno de los tratamientos de la obesidad. Cuéntanos, Juan Pablo, bienvenido. Y quisiera que nos hables un poco acerca de lo que representa la patología de la obesidad en nuestra provincia y a nivel de nuestro país también. ¿Qué tal, Andrea? Qué gusto estar aquí. Bueno, pues la obesidad es un mal que nos ha ido comiendo poco a poco, ¿no? Es una epidemia a nivel global. Se dice que el 12% de la población ya tiene un problema de obesidad. Aquí en Ambato hay bastante porcentaje alto de obesidad que acuden a nuestras consultas, ¿no? Y lo que buscan también, a más de un objetivo de alcanzar una mejor condición estética, es buscar parámetros de salud más óptimos, ¿no? Porque los pacientes obesos tienen diabetes, tienen presión alta, tienen riesgo cardiovascular. Entonces, es una patología que está bastante impregnada en nuestra sociedad y hay que trabajar en mejorar eso. Bueno, en cuanto a la obesidad se habla como una enfermedad, pero esta enfermedad está asociada a la práctica a otras comorbilidades, como bien nos dices, ¿no? En la consulta llegan pacientes que, aparte de tener obesidad, tienen algunas patologías asociadas. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que se ven asociadas a obesidad? Diabetes. Diabetes es, en mi consultorio, lo más importante que yo veo. Son pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que lastimosamente, al no haber tenido una buena guía nutricional, son pacientes que están en obesidad grado 1, obesidad grado 2. Entonces yo considero que es una de las principales patologías, además de la hipertensión arterial, y considero que sería la segunda, y luego todo lo que son factores de riesgo cardiovascular. Perfecto. Y bueno, esto nos lleva a saber que el paciente obeso quizás tiene una disminución en la expectativa de vida. ¿Has visto tú en tus pacientes que quizás pacientes obesos tengan una disminución en el pronóstico de vida? Así es. Los pacientes obesos, por sus comorbilidades, tienen mayor riesgo de cualquier tipo de alteraciones o infartos, por ejemplo, ya sean cardiovasculares, cerebrovasculares. Y lastimosamente es algo de lo que tenemos que trabajar desde la parte inicial, ¿no? Lo que es ejercicio, lo que es una buena alimentación, y luego ir planteando medicamentos hasta llegar a la opción de la cirugía bariátrica. Excelente. ¿Cuáles son los criterios en los que un paciente que ha acudido ya con obesidad, con diabetes, al consultorio de endocrinología, para poderlo remitir a una cirugía? ¿En qué casos? Ya, por ejemplo, sí, para enviar a cirugía bariátrica, nosotros planteamos obesidad de grado 1 u obesidad de grado 2 con factores de riesgo. Ya tenemos con diabetes y hipertensión, ¿no? Ya pacientes con obesidad de grado 3 ya son pacientes candidatos ya para cirugía bariátrica, pero siempre intentamos otras opciones. Ahora tenemos un montón de fármacos y cuando vemos que realmente el paciente no responde, pues es un candidato para operarse. Dentro de los fármacos que mencionas, ¿cuáles son los fármacos utilizados y qué respuesta tienen en los pacientes? Ya, generalmente ahora tenemos los análogos de GLP-1, ¿no? Estos medicamentos son el top de medicamentos para poder controlar la obesidad. Se ha visto que hay una reducción en pacientes mensualmente entre 10 a 12 libras con ese tipo de medicamentos. También duplica un poco el costo, pero hay buenos resultados. Entonces están ingresando recién a nuestro país ese tipo de medicinas. Tienen buena respuesta, pero siempre tienen que ir acompañados de dieta y ejercicio. Ya. En cuanto al riesgo de rebote o reganancia, que es lo que más les asusta a los pacientes con obesidad, estamos ahorita enterándonos que tendríamos una pérdida de 12 libras, que son aproximadamente 5 o 6 kilos. ¿En cuánto tiempo se da esta pérdida y cuánto tiempo se mantiene esta pérdida? Ya, esto se da aproximadamente un mes, sobre todo en pacientes que van acompañados de una guía nutricional óptima, pacientes que comienzan a hacer ya actividad física. Eso es lo que se consigue en un mes. Ahora, el rebote yo lo veo desde otro punto de vista. Creo que es porque el paciente no tiene esa guía nutricional, ¿no? Porque con cualquier método el paciente puede bajar de peso, pero luego si el paciente no lleva una buena dieta, no lleva una buena planificación,
nuevamente va a subir de peso. Entonces hay que trabajar bastante en la parte nutricional con el paciente y también en la parte psicológica como ustedes están trabajando, porque los pacientes necesitan llevar casos de ansiedad, casos de depresión, que luego de que les hacen cualquier procedimiento nuevamente comienzan a tener crisis de atracones y eso. Entonces en eso es súper importante llevar un trabajo multidisciplinario. Pero estamos hablando de que el manejo medicamentoso con estos pacientes tiene que ser de por vida o tiene que ser por cuánto tiempo. No, eso depende, ¿no? Yo tengo pacientes que han trabajado 6 meses, han logrado su peso normal y de ahí pues yo ya les dejo solamente con la nutricionista para que lleven un plan nutricional óptimo. Y como digo, trabajando desde ese punto de vista y una buena actividad física alcanzan metas óptimas. Ya. ¿El tratamiento medicamentoso es para todos los pacientes con obesidad? No. Como decía, hay pacientes que realmente sí necesitan ya llegar a procedimientos quirúrgicos. Por eso es que cada paciente es un mundo, tenemos que irles evaluando paulatinamente. Y hay pacientes que incluso con medicamentos buenos no mejoran, entonces ya llegan a ser paliativa reversible. En pacientes obesos con diabetes, en el tratamiento medicamentoso, ¿se ha visto que haya remisión de la diabetes? Remisión no. Lo que hacemos es, por ejemplo, si ya utilizan, digamos, 2, 3 tabletas, hemos logrado bajar a una tableta. Pacientes que utilizan insulina, hemos bajado bastante la cantidad de insulina. No se ha logrado una remisión completa para nada de la diabetes, pero se obtiene un ahorro económico que también es importante, ¿no? Pacientes utilizan 2, 3 medicamentos. Poniendo esto en contexto, en comparación el tratamiento clínico con la cirugía sí ofrece una remisión de la diabetes. Está comprobado que estadísticamente hay un 90% de pacientes que remiten la enfermedad de la diabetes. Entonces estaríamos hablando de que el costo inclusive es mucho más rentable realizarse una cirugía para poder remitir la diabetes que un tratamiento de por vida, ¿no? Sí, pero lastimosamente la mayoría de pacientes que se hacen la cirugía no mantienen una buena alimentación, ¿no? Por más guías nutricionales nuevamente caen en diabetes. Entonces es un tema súper complicado lo de la diabetes, porque muchos pacientes escuchan cirugía bariátrica y se van a curar de diabetes, pero no es tan real, porque el paciente tiene que entender que luego de la cirugía tiene que llevar una planificación nutricional, tiene que llevar un plan también de actividad física, de ejercicio, y si los pacientes no tienen esa constancia, nuevamente van a tener este problema de remitir en diabetes. Es que estamos hablando de que hay que establecer educación cultural adecuada en todos los pacientes, independientemente de que tengan un tratamiento o manejo medicamentoso o una cirugía, porque estamos hablando de que igual los tratamientos medicamentosos pueden tener rebote. Entonces, si el paciente no tiene también una educación adecuada, una nutrición adecuada, pues van a volver a la reganancia de peso, pero no van a tener la ventaja de la remisión de la diabetes que con la cirugía sí se tiene. Pero eso es relativo, porque la mayoría de pacientes no tienen esta guía, ¿no? Sigue un año, luego de eso se cansan y ven el problema, ¿no? Pero bueno, hay un porcentaje de pacientes que sí son disciplinados y en ellos les va perfecto. Bueno, nosotros me baso a la base de datos que nosotros tenemos como grupo, y nosotros hemos establecido un 90 o 95% de cura de la diabetes, de remisión, que es lo que se habla. Y no hemos tenido reganancia y tampoco hemos tenido una reaparición de la diabetes. Entonces estamos hablando de que son pacientes que se mantienen con cifras controladas de la glucosa, de hemoglobina glicosilada, y que no tienen necesidad de retomar la medicación. Pero siempre empezando con la educación del paciente. Por eso ahí está la importancia de la educación o de la adaptación del paciente antes de la cirugía. ¿Sí? Exactamente, es súper importante. El problema es que los pacientes que cuando ya tienen diagnóstico de diabetes tienen dañado el 50% del páncreas, ¿no? Entonces, hasta que llegan a una cirugía bariátrica, llegan a un daño mayor de las células beta. Por eso es el problema que tienen que tener una constancia muy clara en dieta y ejercicio, porque apenas se descuida nuevamente van a subir los niveles de daños. Bueno, de eso también depende el pronóstico del paciente. Pacientes que han tenido menos de 5 años de diagnóstico de diabetes, se considera que van a tener un 90% de probabilidades de cura. Una vez que ya pasados estos 5 años ya es mucho más difícil, ¿no? Pero ahí sí se hablaría de una disminución en la toma de medicamentos, que también ya es importante, por supuesto. Es bueno justo lo que menciona el doctor, y
a los seguidores también hacerles mención algo. El doctor no pertenece al grupo. Te dice, bueno, así es, doctores de ustedes, de no hablar a favor de la cirugía bariátrica. Y es chévere que el doctor nos diga eso. No depende, no hay una cura milagrosa. O sea, no es que yo te doy esta pastillita, te doy o te opero esto, tú te vas a curar. Lo que dice el doctor es muy importante. Si el paciente desde el inicio no tiene su compromiso para, primero, la dieta, el ejercicio y la medicación que se menciona el doctor, por más que se opere, por más que le hagamos una cirugía bariátrica, no vamos a tener una cura, no vamos a tener un bajo de peso importante. Por lo tanto, la cirugía es un arma importante, digamos. ¿Usted cree que sería ético, digamos, que algún profesional le diga a alguien, a un paciente obeso con diabetes, no se opere porque le va a ir mal? Claro, lo que tienen que sí es comentarle todos los que son los riesgos y los beneficios, ¿no? Exacto. El paciente diabético es un paciente en sí desordenado. Y si al paciente no le explican que luego de la cirugía bariátrica tiene que llevar una planificación dietética, entonces el paciente va a entender que ya se hizo la cirugía y ya, sí. El paciente tiene que llevar un seguimiento nutricional adecuado. Perdón que te corte. El paciente diabético en general tiene que siempre seguir una dieta. O sea, esté o no en un plan de perder peso, siempre va a tener que hacer una dieta. Entonces, estamos hablando de que el paciente que acude a endocrinología con diabetes es un paciente que tiene que hacer dieta y hay que reducir. Sí, exactamente. Pero eso digo, muchos pacientes piensan que la cirugía, como comentamos acá, es milagrosa y no es así, ¿no? Ni las tabletas. El paciente necesita entender siempre. Ahí va la ética profesional, ¿no? Le van a operar y usted tiene que llevar un estilo de vida muy diferente al que está llevando actualmente. Porque si no va a tener nuevamente el efecto rebote, va a tener nuevamente una recidiva en su diabetes, nuevamente va a tener problemas con consumir más medicamentos. Entonces, sí es importante esto, ¿no? Comentarle todo al paciente. El paciente tiene que saber todo. Igual, yo cuando le empiezo tabletas, estas son las opciones, pero siempre tiene que hacer dieta y ejercicio. Y luego de que termine el tratamiento, dieta y ejercicio. Porque esa es la base realmente del problema de la obesidad. Y lo que pasa ahora en instituciones educativas, ¿no? Uno va al bar de la escuela y ve que les venden pizza, les venden hamburguesas. O sea, no hay una educación nutricional desde las bases. Ahí es uno de los problemas que vienen ya en la salud pública. Pero eso es importante porque justo hace mención al enfoque que nosotros tenemos como grupo. Nosotros no empezamos operando al paciente. Nosotros siempre empezamos con manejo, primero dietético. A veces nosotros hemos estado con pacientes 3, 4, 5 meses antes de operarse, con manejo dietético, a ver qué tal tolerancia tiene, a ver si es, como nosotros decíamos, es apto para cirugía. Entonces yo creo que el manejo de la obesidad, justo por suerte tenemos la presencia de aquí en New York, es holístico. O sea, no puede ser solo yo que soy el endocrinólogo voy a tratar la obesidad, o solo yo que soy cirujano bariátrico voy a tratar la obesidad, o como decía por allá, yo soy el mejor entrenador de CrossFit del mundo, les voy a tratar la obesidad. No, la obesidad es una enfermedad y debe ser tratado siempre en etapas y por profesionales indicados para eso. No sé qué opina usted. Sí, es un trabajo multidisciplinario. Todos son parte de esto, el psicólogo, el nutricionista, el deportólogo, el entrenador, o sea, todos tienen que entrar ahí y poder hacer un trabajo bastante óptimo para que las personas se sientan respaldadas y puedan tener un seguimiento bastante importante. Y es lo que yo hacía mención la vez pasada, la cirugía bariátrica no es cirugía estética. A veces los pacientes dicen, me opero, me hago una bariátrica para verme mejor, y a veces no es así. De hecho, justo hay un artículo un poco polémico para tocarlo aquí, porque somos cirujanos y nos habla de la reganancia de peso post cirugía bariátrica. Entonces hay pacientes que post cirugía bariátrica ganan peso, pero en cambio cuando se les midió cifras metabólicas vieron que no habían regresado a lo que estaban antes. Entonces yo creo que es algo bastante importante tomar en cuenta eso, que las herramientas que tenemos para este tipo de pacientes son múltiples, pero si las aplicamos todas en conjunto, los resultados van a ser mejores. Exacto. Bueno, el objetivo de este podcast surgió por una pregunta de una paciente, de una seguidora en TikTok que comenta una pregunta: ¿por qué los endocrinólogos se oponen a esta cirugía y ponen todo tipo de trabas?
Entonces surgió esta incógnita, ¿no? Existen profesionales en la actualidad que sí, me he topado yo con pacientes a los que no les recomiendan realizarse la cirugía, sino porque van a tomar medicación de por vida, no por esto, no por esto. Y yo considero que se debe ya tratar de eliminar estos mitos contra la cirugía, porque es un tratamiento al igual que la insulina para la diabetes. O sea, es decirle al paciente, ¿sabes qué? ¿Tienes obesidad? No te operes, ¿sí? No te operes y esperemos a ver, tú pon de parte. Es como decirle igual, eres diabético, no te pongas de insulina, pon de parte para que te cures. No es así, es una enfermedad. Primero hay que plantearnos esto, de verle a la obesidad como una enfermedad y luego plantear todas las opciones terapéuticas que estén en las manos de los profesionales, obviamente sabiendo riesgos y beneficios. Todos los medicamentos, todos los tratamientos de la medicina actual tienen efectos secundarios y tienen riesgo-beneficio, hasta el paracetamol. Pero la idea es que el paciente tenga más beneficios que los riesgos, ¿sí? Y es lo que pasa con la cirugía bariátrica, porque la cirugía bariátrica, si bien es una cirugía abdominal que presenta riesgos como toda cirugía abdominal, presenta muchísimos beneficios al darle al paciente la opción de remitir la diabetes, que es uno de los, si no estoy mal, es el único tratamiento que puede hacer la remisión de la diabetes, porque en realidad la insulina es un manejo para toda la vida, pero no te ofrece nada en realidad. Sí, pero también hay que plantearse que no siempre se curan de la diabetes los pacientes que se hacen cirugía bariátrica. Yo tengo un montón de pacientes que no han logrado curarse porque ya tienen un daño de las células beta bastante importante, ¿no? Claro, como tú dices, Andrea, en 5 años, lastimosamente los pacientes no buscan esta ayuda en 5 años, ¿no? La mayoría de pacientes llegan ya después de que ha pasado mucho tiempo sin tener una buena guía. Entonces, y el paciente va con esa ilusión, no, ya no voy a tener diabetes. De pronto pasan en 6 meses, un tiempo indeterminado, un año, el paciente otra vez acude a mi consulta y dice, doctor, pero ya me hicieron la cirugía, me dijeron que iba a curar de la diabetes, pero no es tan real, ¿no? Porque uno ya les mide niveles de péptido C, por ejemplo, y es bajísimo. Y por más cirugía bariátrica, por más procedimiento, el paciente va a tener diabetes siempre. Entonces hay que tener... Muy importante, perdón que te cante, que no es cura en realidad, por la remisión de la diabetes, de eso se habla. Sí, se habla de una remisión, pero realmente depende de cada paciente, ¿no? Por eso es que cada paciente es un mundo. Hay pacientes que les ha ido muy bien, otros otra vez han vuelto, pero lo importante aquí, como conversamos acá también, es siempre revisar todo, ¿no? Y buscar todas las opciones y ver la mejor opción para cada persona. Entonces, claro, la pregunta es muy importante, ¿no? ¿Por qué no siempre les mandamos? Porque nos quedamos siempre otras alternativas y cuando ya el paciente mismo no ha respondido, pues ahí tenemos como opción la cirugía bariátrica. Pero hasta eso pasa el tiempo. Entonces estamos hablando de que si es que mientras más pronto al paciente diabético se le puede intervenir y darle una opción hasta cierto punto definitivo, porque el definitivo consiste en mucho del seguimiento del paciente, en la nueva educación del paciente. Entonces, si tiene un buen manejo, estamos hablando de que el paciente puede beneficiarse de la cura cuando tenga un diagnóstico temprano. Entonces, ¿para qué seguir retrasando el tratamiento 100% eficaz? Y como dijo una paciente que me pareció muy, muy, muy interesante esa frase, quizás no te mueres de la diabetes. Me dijo, pero ¿y si no hago esto? Estaría no haciendo nada. Entonces, preferible hacer algo, ¿sí? Que puede mejorarte la vida y que si es que en realidad existe la opción de que no te cures, pues hiciste todo lo posible, ¿no? Sí, pero siempre empezando por base, dieta y bases. Y si el paciente no empieza desde las bases, se puede tomar cualquier medicamento, se puede hacer cualquier cirugía, no va a funcionar. Entonces el paciente primero tiene que tener un entrenamiento, una educación nutricional, y ahí sí, cuando el paciente ya está perfecto sabe todo lo que conlleva hacerse una cirugía y todo el seguimiento posterior que tiene que hacer y toda la suplementación alimenticia, los suplementos medicamentosos que tiene que tomar después del procedimiento, eso es importante, ¿no? Porque los pacientes se toman los suplementos porque comienza a haber un déficit de vitamina B. Dejan de tomar y ahí comienzan con los problemas, ¿no? Entonces el paciente tiene que saber todo, absolutamente todo. Y si es un candidato, por ejemplo, para cirugía de inicio, es así. Aquí en Ambato no se ve tantos casos de obesidad grado 3, me imagino que en la salud pública sí.
de salud pública, si yo trabajo solo de forma particular. Entonces, tal vez esos pacientes sí de cajón es cirugía bariátrica. Yo personalmente no veo pacientes con obesidad grado 3 y es la obesidad mórbida. Entonces, esos pacientes de cajón son para cirugía bariátrica, pero tal vez ustedes ven un poco más de eso, tal vez se ven más en el sector público, pero pacientes con obesidad grado 1, pues siempre los tenemos con tratamiento farmacológico, y los de obesidad grado 2 sí son los que les voy observando, y en dependencia de la respuesta vamos tomando decisiones. ¿Y después de cuánto tiempo consideras tú que es prudente ya remitir a un paciente luego de haber intentado ver 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Si vemos que no responden, pues sí. Lo que pasa es que yo hago un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Tengo mi nutricionista, tengo mi psicóloga, entonces en todo eso trabajo. Y la mayoría de pacientes han respondido bien. Sí hay un porcentaje de pacientes muy difíciles de tratar que sí podrían llegar a ser candidatos en obesidad grado 2. Como digo, yo obesidad grado 3 no veo tantos pacientes porque me imagino que van más a instituciones públicas. Ya. Bueno, en cuanto a la parte de obesidad de grado 2, está descrito que una de las indicaciones puede ser la presencia de las enfermedades concomitantes, tanto con obesidad de grado 1 y obesidad de grado 2, ¿no? Hay indicaciones para que los pacientes puedan acceder a cirugía. Y dentro de esta, bueno, está también otro de los temas que no hemos topado, es el síndrome de ovario poliquístico. No sé qué tan frecuente eso es. Eso es súper frecuente. 7 de cada 10 mujeres de edad reproductiva tienen ovario poliquístico. Entonces ahí empezamos por la parte de que estos pacientes tienen resistencia a la insulina. Y muchas veces el ovario poliquístico es visto por los ginecólogos, que lo manejan bien. Pero el ovario poliquístico es un problema hormonal que debemos manejarlo nosotros los endocrinólogos. Entonces sí hay un porcentaje bastante grande, pero hay que primero corregir la resistencia a la insulina. Eso acelera el metabolismo de los pacientes. Eso se hace con metformina, ¿no? Pero sí, igual, debe haber casos de pacientes que no mejoran y que podrían ser candidatos a reducir peso, porque hay mujeres con niveles de obesidad grado 2 o grado 3, y como digo, tampoco lo veo en mi consulta, debe ser más en consultas de salud pública que tienen pesos súper altos, y eso pues les afecta desde el punto de vista estético y también desde el punto de vista médico, ¿no? Por problemas de salud, porque lleva también alteraciones cardiovasculares. Claro, bueno, nosotros hemos tenido bastantes pacientes con síndrome del ovario poliquístico acompañados de obesidad, que obviamente han ido ya manejadas con metformina sin tener resultados. Yeah. Y ventajosamente después de 2 o 3 meses de la cirugía ya han tenido que remitir la medicación, porque ya han empezado a ver los ciclos menstruales ya mucho más regulares y todo esto. Entonces... y los quistes desaparecen, ¿no? Eso no cambia, desaparece. Mejora, ¿no? Los sí tienen el ley tomar anticonceptivo. Pero no metformina. Claro. Entonces ya remite por lo menos la metformina. Claro. Pero de ley, los quistes se van a eliminar como el anticonceptivo o el medicamento antiandrogénico que también es. Pero estamos hablando de que mejoraría también en gran parte el síndrome del ovario poliquístico. Sí, el síndrome del ovario poliquístico es un problema muy grande, ¿no? Y es un tabú porque casi no se ve nuevos tratamientos. Ese es el inconveniente. Y acá de acuerdo nos llegan tantos tratamientos como a otros países. Ok. Bueno, como último también, saber que, bueno, las terapias farmacológicas, como mencionaba, tienen también sus efectos secundarios. Hablabas de la necesidad de suplementación vitamínica después de la cirugía. También se ha visto que, por ejemplo, el manejo con liraglutida, por ejemplo, tiene también riesgos de efectos secundarios, como el cáncer de tiroides. Entonces, sí, esto se ha visto en menos del 0,1% de casos, ¿no? Exacto. Pero siempre está ahí presente, ¿no? Exacto. Pero bueno, nosotros siempre hacemos una revisión completa al mes del tratamiento, y si vemos cualquier molestia en el paciente, como cualquier medicamento, pues esperamos. Claro, eso sería dentro de los efectos adversos, pero bueno, en caso del cáncer esto casi no se habla, ¿no? Y la gente sataniza mucho a veces la cirugía porque dice, no, voy a tomar vitaminas. Pero en realidad la cirugía no te va a dar cáncer, más bien te va a eliminar el riesgo de presentar cáncer asociado a la obesidad, y tal vez el intentar mucho tiempo, porque hay pacientes que ni siquiera van al endocrinólogo y se inyectan Saxenda durante periodos largos de tiempo sin hacerse controles, sin hacerse seguimientos, porque piensan que es totalmente inofensivo, y en realidad no es así. O sea, todos los tratamientos tienen algún efecto adverso. Sí, es un error, ¿no? Lastimosamente
todos esos tratamientos actuales se venden sin receta, no hay un control. Entonces, cuando uno lleva un control con un especialista, ahí vienen los inconvenientes con cualquier medicamento, ¿no? Listo, no sé si tienen alguna... He visto que fue fructífero este diálogo, en realidad. Ese comentario que se había hecho en redes de que los de endocrino, yo creo que ningún profesional, endocrinólogo, cardiólogo, médico, intérprete, que sea, va a decir que un tratamiento es malo. De hecho, nosotros ya no puedo hablar que la insulina es mala para la diabetes, porque es ilógico, es algo que se va en contra de nuestro juramento hipocrático. Entonces, a veces es más la información que llega a los pacientes. Sí. Lamentablemente ahora la información está para todo el mundo, y es lo que dice el doctor. Uno con una red, a veces sin receta va, compra medicación y se empieza a tomar. Entonces es bueno que los pacientes, que las personas que nos ven, vayan ya educando un poquito más y sabiendo que la obesidad es una enfermedad, no es algo estético, no es algo que yo elijo tener, es alguna enfermedad que lleva igual un tratamiento no solo milagroso, pongamos. Yo no puedo vender de aquí que te opere y mañana estás bien. O el doctor no puede decir yo te inyecto ahora y mañana ya estás curado. Entonces esto lleva siempre un equipo, lleva un tratamiento dirigido a la persona. Lo que me conviene a mí no le conviene al doctor, no, lo que les conviene a usted no le conviene a él. Entonces hay personas, hay grupos, hay gente que vende como en la receta milagrosa, tómate esto, o te opero y ya. Entonces eso no es. Entonces la gente creo que ya poco a poco se va a ir dando cuenta qué grupos son serios, qué otros grupos no son serios, qué medicación me conviene, qué otra medicación puedo tomar, y sobre todo saber que la base, la esencia del tratamiento de una persona obesa es el trabajo multidisciplinario. Exactamente. Muchas gracias, doctor Juan-Uchi, nuestro igual cirujano del grupo bariátrico SICA. Muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto tenerte aquí, escuchar muchas de las otras perspectivas, ¿no?, acerca del manejo de la obesidad de parte de endocrinología. Y muchas gracias a ustedes por vernos. Cualquier duda, estamos aquí. Escríbanos en los comentarios. Gracias.